Recuerdo aquella casa donde crecí, las paredes agrietadas, el techo que gemía con cada ráfaga de viento y el olor a madera húmeda que se filtraba en cada habitación. Ahora, tantos años después, me siento dentro de ella como si fuera un fantasma que camina entre ecos del pasado. El reloj colgado en la sala ya no funciona. Su tic-tac se detuvo una noche cualquiera, como si hubiese decidido rendirse al cansancio de tantos años. Todo está en silencio, un silencio pesado, cargado de ausencias. Camino por el pasillo y escucho mis propios pasos resonar, como si la casa me devolviera el recuerdo de antiguas risas, de voces que ya no están. La cocina, antes refugio de aromas y conversaciones, se ha convertido en un rincón oscuro donde las sillas permanecen vacías. A veces me parece oír la voz de mi madre llamándome, suave, como cuando era niño, pero al girar la cabeza solo encuentro el aire inmóvil, denso, y una soledad que muerde. Es en este silencio donde comienza la historia que jamás quise contar. Fue una tos leve, casi insignificante, la que anunció el principio de todo. Al principio pensé que era solo el frío de noviembre, ese aire húmedo que se cuela por las rendijas de la casa y cala en los huesos. Mi madre, siempre tan discreta con su dolor, ocultaba la fiebre detrás de una sonrisa cansada. «No te preocupes, hijo, se me pasará», decía, mientras sus manos temblorosas seguían doblando la ropa o encendiendo el fuego en la cocina. Yo, distraído por mis propias preocupaciones, no supe ver la gravedad de esos primeros síntomas. Recuerdo haber escuchado su respiración agitada en la noche, como un murmullo entrecortado que venía desde su habitación. Me levanté, acerqué la oreja a la puerta y dudé si entrar o no. Finalmente, me convencí de que era solo una gripe pasajera, pero la enfermedad crecía en silencio, como una sombra que se expande sin que uno lo advierta. Y mientras ella luchaba en secreto, yo seguía ciego, confiado en que mi madre era indestructible, como lo había sido durante toda mi vida. No sabría decir en qué momento empecé a fallarle. Quizá fue la rutina, el cansancio o esa absurda sensación de que siempre habría un mañana para demostrarle mi cariño. Recuerdo una tarde en la que me pidió un té caliente porque la fiebre le hacía temblar. Yo estaba ocupado con mis papeles, absorto en preocupaciones que ahora me parecen ridículas. «En un momento, mamá», respondí sin mirarla. El momento nunca llegó. Ella se quedó dormida en la silla, con la taza vacía frente a sí, esperando. Otro día me pidió que la acompañara al médico. Inventé una excusa. «Tengo mucho trabajo. Ve mañana, seguro no es nada grave». Ella asintió en silencio, sin reproche, como siempre. Yo salí de casa y no vi el esfuerzo que hacía para levantarse, el dolor escondido detrás de cada paso. Fueron pequeños descuidos, casi invisibles, pero cada uno era una grieta que se abría en el puente entre nosotros. Y aunque en ese entonces no lo entendí, esas grietas se transformarían en un abismo imposible de cruzar. Cuando pienso en mi madre, inevitablemente regreso a aquellos años de infancia donde la pobreza era nuestra compañera inseparable. Vivíamos con lo justo, un pedazo de pan duro, una sopa aguada y el abrigo remendado que ella me colocaba en los inviernos más crueles. Nunca olvidaré cómo se levantaba antes del amanecer para encender la estufa de carbón y que yo no pasara frío al despertar. Su propio cuerpo temblaba, pero me cubría con sus manos ásperas, como si fueran murallas contra el viento. Recuerdo los zapatos rotos que heredé de algún vecino, demasiado grandes para mis pies, y cómo ella los rellenaba con trapos para que pudiera caminar sin tropezar. Recuerdo las noches sin luz eléctrica, donde ella inventaba historias a la luz de una vela, para que yo no sintiera la miseria, sino la magia de sus palabras. Éramos pobres, sí, pero en aquel tiempo yo me sentía rico, porque lo tenía todo. El amor incansable de mi madre. Mi madre siempre tuvo una extraña habilidad para encontrar un rayo de luz en medio de la oscuridad. Aunque la enfermedad empezaba a debilitar su cuerpo, nunca dejó de hablarme con esperanza. «Hijo, cuando mejores tiempos lleguen, tú podrás vivir sin preocupaciones», repetía, como si quisiera convencerme a mí más que a sí misma. Sus ojos, cansados pero firmes, brillaban con una fe que yo ya no tenía. Recuerdo una noche en que la encontré cosiendo, con las manos entumecidas por el frío.
Le pregunté por qué se esforzaba tanto. Ella sonrió y dijo: «Cada puntada es un futuro que imagino para ti». Yo no entendí del todo sus palabras, pero su voz estaba impregnada de una dulzura que atravesaba cualquier miseria. Ella soñaba con verme convertido en un hombre bueno, en alguien capaz de ofrecer lo que ella jamás tuvo: seguridad, respeto, ternura. Esa esperanza era su motor, y quizá también su condena, porque, sin saberlo, depositó toda su fe en un hijo que poco a poco empezaba a fallarle. No sé cuándo empecé a endurecerme contra ella. Quizá fue el peso de mis frustraciones, o tal vez la vergüenza de sentirme incapaz frente a la vida. Mi madre, que siempre fue mi refugio, comenzó a parecerme una carga. Su tos en la madrugada me irritaba, sus peticiones de ayuda me sonaban como reproches. «¿Podrías traerme un vaso de agua?», me decía con voz débil, y yo contestaba con un suspiro de fastidio que la hería más que cualquier palabra. Hubo un tiempo en que miraba sus manos y sentía orgullo. Ahora, al verlas temblar, solo veía debilidad. Me avergüenzo de confesarlo, pero su enfermedad se convirtió en un recordatorio constante de lo que yo no quería ser: frágil, dependiente, vencido. Y en vez de acercarme más a ella, me alejé. El cambio no fue de un día para otro, sino un proceso silencioso, como una grieta que crece sin que nadie lo note. Así, mi corazón comenzó a cerrarse, olvidando que detrás de aquella anciana enferma estaba la mujer que me había dado todo. La cocina, que alguna vez fue el lugar de refugio y calor en nuestra casa, se transformó en un campo de batalla silencioso. Allí, entre ollas viejas y el olor a pan quemado, comenzaron nuestras discusiones. Mi madre, con voz entrecortada por la tos, intentaba aconsejarme: «Hijo, no dejes que la amargura te consuma». Yo, cansado y lleno de ira contenida, respondía con palabras duras que aún hoy me avergüenzan. Una tarde, mientras ella trataba de preparar un caldo, le reproché: «¿Por qué insistes en hacer esto si apenas puedes sostener la cuchara?». Ella bajó la mirada, y en ese gesto silencioso entendí que mis palabras habían sido más crueles que cualquier grito. Pero mi orgullo no me permitió pedir perdón. Cada discusión dejaba una herida invisible entre nosotros. El sonido de los platos al chocar parecía acentuar el eco de nuestro distanciamiento. Y, sin darnos cuenta, la cocina dejó de ser hogar para convertirse en un lugar donde el amor se diluía en reproches. El pasillo de la casa siempre me pareció interminable, pero nunca tan lúgubre como en aquellos días. La bombilla parpadeaba con una luz amarillenta, y cada sombra proyectada sobre las paredes parecía un reproche silencioso. Mi madre se quedaba sentada en su habitación, y yo caminaba de un extremo a otro, evitando mirarla a los ojos. Entre nosotros ya no había palabras, solo un silencio denso que llenaba el aire. Recuerdo una noche en particular. Escuché su tos apagada detrás de la puerta entreabierta. Me quedé quieto, inmóvil, observando cómo la penumbra cubría su figura encorvada en la cama. Quise entrar, tomar su mano, decirle que aún la necesitaba, pero el orgullo me ató los pies. Cerré la puerta con suavidad y seguí andando, como si huyera de una verdad que no podía aceptar. En ese pasillo oscuro, cada paso mío resonaba como un martillo en mi conciencia, y, sin embargo, seguí caminando, dejándola sola en su dolor. Comencé a esconder mi resentimiento detrás de una máscara de indiferencia. Cuando mi madre me hablaba, fingía no escucharla. Cuando me pedía algo, respondía con monosílabos, como si cada palabra fuera una carga insoportable. «Está bien». Luego, «Sí», decía, sin mirarla, mientras ella aguardaba en silencio, con una paciencia que dolía más que cualquier reproche. Recuerdo una mañana en la que intentó mostrarme unas fotos viejas de mi infancia. Su voz temblaba de emoción al señalar cada recuerdo. Yo, con gesto cansado, las aparté diciendo: «No tengo tiempo para eso». Vi cómo sus ojos se apagaban lentamente, como una vela que se consume sin que nadie la proteja del viento. Lo más cruel no fue lo que dije, sino lo que callé. Nunca le confesé cuánto necesitaba de su ternura, cuánto me hería verla enferma. Disfrazar mi desprecio con indiferencia era más fácil que aceptar mi miedo. Y así, poco a poco, la fui empujando hacia una soledad que nunca mereció.
Esa noche marcó un antes y un después. Mi madre, demasiado débil para levantarse, me pidió con voz apenas audible que le preparara algo de comer. Yo, irritado por mis propios problemas, fingí no escucharla. Me encerré en mi cuarto, convencido de que no era mi responsabilidad. El silencio de la casa se volvió insoportable, roto solo por el crujir de su tos en la penumbra. Horas más tarde, salí al pasillo y vi la cocina apagada, la mesa vacía. Ella seguía en su cama, inmóvil, con el estómago vacío y la mirada perdida en el techo. No hubo reproches ni lágrimas, solo un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Aquella fue la primera noche en que mi madre no cenó, y también la primera en que entendí, aunque me negué a aceptarlo, que estaba abandonándola poco a poco. Mientras me recostaba, sentí el nudo en la garganta, pero me obligué a dormir, como si cerrar los ojos pudiera borrar la culpa. La mujer permanecía sentada en la penumbra, con las manos quietas sobre el regazo, como si temiera que el más leve movimiento delatara su dolor. Había aprendido a callar desde hacía mucho tiempo, porque comprendió que sus palabras ya no tenían eco en aquel hogar. Sus hijos, antes pequeños y necesitados, ahora alzaban la voz contra ella, como si la maternidad fuese un peso que debían sacudirse. Nadie preguntaba por sus noches de desvelo, por las veces que se privó de comer para que ellos tuvieran pan en la mesa, o por las lágrimas que escondía detrás de la sonrisa. En silencio aceptaba los reproches, las exigencias, los gestos fríos que la herían más que cualquier cuchillo. Y mientras todos dormían, ella acariciaba en la memoria los recuerdos de cuando unas manitas buscaban refugio en su falda y unas voces infantiles la llamaban mamá con ternura. Callaba, sí, pero en ese silencio se acumulaba un dolor profundo, un grito que nadie parecía escuchar. El hijo, que alguna vez corrió a abrazar a su madre apenas cruzaba la puerta, ahora evitaba sus ojos como si en ellos hubiera una verdad incómoda que prefería no enfrentar. Fingía no escuchar cuando la tos de la mujer resonaba en la cocina, cuando el temblor de sus manos apenas lograba sostener un plato. Se refugiaba en excusas, en compromisos inventados, en el brillo falso de las pantallas, mientras su madre aguardaba en silencio un gesto, una palabra que confirmara que aún era importante. Pero él elegía mirar hacia otro lado, porque reconocer el sacrificio de aquella mujer implicaba aceptar su propia ingratitud. Y así, entre indiferencias y silencios, iba levantando un muro invisible que lo alejaba de quien le dio todo sin pedir nada a cambio. Un muro que, tarde o temprano, terminaría por dejarlo solo, frente al eco de un amor que supo perder sin darse cuenta. La lluvia de otoño golpeaba con insistencia la ventana, como si quisiera recordarle a la casa que todavía había vida afuera. El sonido de las gotas resbalando por el cristal llenaba el silencio espeso del comedor, donde la madre, con un chal viejo sobre los hombros, observaba el cielo gris que parecía reflejar su propio corazón cansado. El hijo pasaba de largo, con prisa, ajeno a la música melancólica de la tormenta. No notaba que el frío se colaba por las rendijas, ni que el aroma a humedad se mezclaba con el del café rancio abandonado en la mesa. Para ella, cada golpe de agua era como un recuerdo que llamaba, las carreras del niño en los charcos, sus risas mojadas bajo el paraguas roto, la promesa de cuidarla siempre. Ahora, en cambio, lo único que recibía era la indiferencia. Y mientras la lluvia seguía escribiendo su lamento sobre el vidrio, la madre entendía que el verdadero invierno ya había llegado a su alma, mucho antes de que lo anunciara el calendario. Una tarde gris, mientras la madre intentaba doblar con manos temblorosas la ropa recién lavada, el hijo entró con un gesto duro en el rostro. Sus ojos, antes tiernos, se habían convertido en cuchillos que atravesaban sin piedad. Con voz fría, casi mecánica, le lanzó las palabras que ella nunca hubiera imaginado escuchar. No puedo seguir manteniéndote aquí. Si no encuentras dónde ir, tendrás que arreglártela sola. La madre sintió cómo el aire se le escapaba del pecho, como si la casa entera se derrumbara sobre ella. Quiso responder, recordar los años de sacrificio, las noches sin dormir, las comidas que ella dejó de lado para que él pudiera comer. Pero no salió palabra alguna, apenas un suspiro ahogado que se perdió en el ruido del reloj colgado en la pared. El hijo, sin mirarla más, dio media vuelta y se marchó.
La mujer quedó sentada, con la ropa entre las manos, preguntándose si aquella voz fría realmente pertenecía al niño que una vez prometió nunca abandonarla. Con el corazón desgarrado, la madre anciana comenzó a meter en una vieja maleta lo poco que tenía. No eran prendas nuevas ni objetos de valor, sino retazos de toda una vida. El vestido que había usado el día de la primera comunión de su hijo, una bufanda gastada que ella misma tejió en noches de invierno, fotografías amarillentas que guardaban sonrisas ya lejanas. Cada objeto era un pedazo de historia, una caricia atrapada en el tiempo. Con manos temblorosas, los acomodaba como si aún pudiera protegerlos del olvido, como si empacar recuerdos fuera también empacar el amor que había entregado sin medida. Sus ojos, cansados y húmedos, se detenían en cada prenda, en cada papel doblado, como si dudaran en desprenderse de ellos. Mientras tanto, el silencio de la casa se hacía más pesado, y cada rincón parecía despedirse también de aquella mujer que tantas veces la había llenado de vida y calor. La noche había caído, y la lluvia seguía golpeando sin descanso los adoquines de la calle. La anciana, con la maleta en una mano y un paraguas roto en la otra, buscó refugio en un rincón oscuro, bajo un balcón que apenas la protegía del frío. Allí, alguien había abandonado un colchón viejo, empapado por el agua, con olor a humedad y abandono. Sin tener otra opción, ella lo miró con resignación y se sentó lentamente, sintiendo cómo el frío se le colaba en los huesos. El agua goteaba desde el techo improvisado, mojando su cabello canoso, mientras abrazaba su maleta como si fuese lo único que le quedaba. Cerró los ojos y recordó la cama tibia de su hogar, las mantas que antes compartía con su hijo cuando era pequeño. Ahora, el único testigo de su dolor era aquel colchón húmedo, que se convertía en su último refugio en una ciudad indiferente que pasaba de largo, sin detenerse ante su sufrimiento. A la mañana siguiente, cuando la lluvia cedió y la claridad tímida del sol iluminó la calle, los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Algunos bajaban apresurados, rumbo al trabajo. Otros abrían las ventanas para ventilar la humedad de la noche anterior. Fue entonces cuando notaron la figura encorvada de la anciana sobre el colchón mojado. Sus ojos se cruzaron con los de ella, y en ese instante se mezclaron la compasión, la vergüenza y el silencio. Nadie se atrevió a decir palabra. Una mujer murmuró algo al oído de su marido. Un joven desvió la mirada fingiendo atender su teléfono. Un niño, con la inocencia aún intacta, preguntó en voz alta: ¿por qué la abuelita está afuera y no en su casa? La pregunta quedó suspendida, como una herida en el aire. La anciana, con dignidad, bajó la cabeza, intentando ocultar las lágrimas. Lo más doloroso no era la intemperie, ni siquiera el colchón húmedo, sino sentir que su desgracia se convertía en un espectáculo silencioso para aquellos que la rodeaban. La noche volvió con un viento helado que parecía atravesar la piel como cuchillas invisibles. La anciana, sentada en aquel colchón aún húmedo, se cubría con un chal raído que apenas podía contener el temblor de su cuerpo. El frío no era solo físico, era un frío que nacía de la soledad, de la traición, de la ausencia de un abrazo cercano. Intentaba acurrucarse, encogiendo las piernas, como lo hacía en su niñez, cuando el invierno entraba por las rendijas de la vieja casa familiar. Pero ahora no había brasero, ni voces cálidas, ni manos que compartieran el mismo calor. Sus dedos, entumecidos, apenas podían sujetar la maleta que mantenía junto a sí como un símbolo de resistencia. Cada bocanada de aire era una punzada en sus pulmones débiles. «Dios mío», susurró con la voz quebrada, «dame fuerzas para una noche más». Y mientras el cielo se cubría de nubes negras, ella sintió que el frío no solo estaba afuera, sino también en su corazón, invadiendo lentamente cada recuerdo, cada esperanza. En la quietud de la madrugada, cuando la ciudad parecía dormir y solo se escuchaba el goteo constante de la lluvia en los charcos, la anciana comenzó a hablar en voz baja, no a alguien en particular, sino a la soledad que la envolvía como un manto implacable. «¿Por qué me has traído hasta aquí?», murmuraba, mirando al vacío. A veces parecía responderse a sí misma: «Porque confiaste demasiado, porque tu amor de madre fue más grande que la razón».
Luego callaba, escuchando el eco de sus propias palabras, como si fueran la voz de un fantasma cercano. Recordaba frases que alguna vez dijo a su hijo: «Nunca te dejaré solo», y se preguntaba por qué él sí la había dejado. La soledad, implacable, no contestaba, pero se hacía sentir en cada silencio prolongado. Así, entre susurros y preguntas sin respuesta, la anciana tejía un diálogo invisible con esa presencia muda, como si la única compañía que le quedaba fuese su propio dolor convertido en voz. Aquella mañana gris, entre el ruido de los coches y las prisas de la gente, un hombre joven detuvo su paso al ver a la anciana sentada sobre el colchón húmedo. No fue la primera encrucijada que había encontrado en su camino, pero algo en esa mirada apagada lo obligó a frenar. Se inclinó un poco, intentando comprender la escena: una maleta vieja, un paraguas roto y una mujer que parecía haber cargado sobre sus hombros el peso de toda una vida. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó con voz temblorosa. La anciana levantó la vista, sorprendida por aquel gesto de interés que rompía con la indiferencia general. Dudó unos segundos antes de responder. «Estoy aquí, hijo. Eso es todo». El joven no supo qué decir. El nudo en su garganta le impedía articular palabra. Mientras a su alrededor la multitud continuaba avanzando sin mirar, aquel instante de humanidad quedó suspendido, como una chispa débil pero luminosa en medio de la oscuridad de la indiferencia. El joven permaneció allí, de pie frente a la anciana, sin saber cómo reaccionar. Ella, al notar que no se alejaba como los demás, respiró hondo y dejó escapar unas palabras con voz temblorosa, quebrada por el frío y la pena. «Yo tuve un hijo», comenzó, y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Un hijo al que alimenté con mis manos, al que vestí con sacrificios, al que enseñé a caminar cuando aún no sabía sostenerse solo. Y ahora soy yo la que no puede sostenerse, y él ya no me mira». El joven tragó saliva, incómodo, como si cada palabra de la anciana le atravesara el corazón. Ella bajó la vista, acariciando la maleta, como si en ella guardara las últimas migajas de dignidad. «Perdona que te hable así», murmuró, «pero la soledad me obliga a recordar en voz alta lo que ya nadie quiere escuchar». Su voz se apagó como una vela al borde de extinguirse, dejando en el aire un silencio cargado de verdad y desamparo. Mientras la madre sufría en la calle, dentro de la vieja casa, el hijo permanecía sentado frente a la mesa, con los codos apoyados y la mirada fija en la puerta cerrada. Escuchaba de vez en cuando el eco de la lluvia, y más profundo aún, el recuerdo de la voz de su madre llamándolo por su nombre. Pero eligió el silencio. No abrió, no preguntó, no salió. En su interior, una lucha se desataba, la vergüenza de lo que había hecho contra el peso insoportable del orgullo que le impedía retroceder. Afuera, los vecinos murmuraban, y aún así, él no movió un dedo para enfrentar la realidad. El sonido de los pasos alejándose, las voces que comentaban y el crujido del viento contra las ventanas eran un castigo que perforaba su conciencia. Y sin embargo, permaneció inmóvil, encadenado a esa decisión cruel que lo aislaba no solo de su madre, sino de su propia humanidad. La madrugada llegó con un aire helado, y la humedad se convirtió en un enemigo invisible. La anciana, acurrucada sobre el colchón mojado, comenzó a sentir un ardor extraño recorrerle el cuerpo. Primero fue un escalofrío, luego un calor sofocante que le hizo temblar aún más. Sus manos, temblorosas, buscaron en vano cubrirse mejor con el chal empapado. El pecho le dolía al respirar, y una tos seca rompía el silencio de la calle desierta. «Dios mío», murmuró con voz quebrada, «no me abandones ahora». La fiebre la hacía delirar. Veía sombras que se movían entre la neblina. Escuchaba voces que creía reconocer, como si su hijo la llamara desde lejos. Pero al abrir los ojos solo hallaba oscuridad. La madrugada parecía interminable, un puente frágil entre la vida y la muerte, y cada minuto era una batalla contra su propio cuerpo debilitado. En aquella fiebre súbita, la soledad se volvió aún más cruel, como un verdugo que no concede descanso. Entre los delirios de la fiebre, la anciana dejó que su mente viajara atrás en el tiempo. Recordó una tarde lejana, cuando su hijo aún era un niño, y le tomó la mano con inocencia. «Mamá»,
le dijo entonces con ojos brillantes. Cuando sea grande nunca te dejaré sola, siempre te cuidaré. Aquella promesa, tan pura en la boca de un niño, había sido su refugio en los días más duros. Ella había confiado, había creído que el amor de un hijo era un lazo imposible de quebrar. Ahora, en medio de la calle, sintiendo el frío y la fiebre consumiéndola, comprendía que esa promesa se había roto en silencio, como se quiebra un vaso de cristal en la oscuridad. Sus labios resecos susurraron: ¿Dónde estás, hijo mío? ¿Dónde quedó tu palabra? El eco de esa pregunta se perdió en la madrugada, sin respuesta, dejando en su corazón una herida más profunda que cualquier enfermedad. La tormenta regresó con furia, como si el cielo quisiera dar testimonio del dolor de la anciana. Cada gota golpeaba el suelo con un estruendo que parecía un lamento, un clamor que nadie más escuchaba. La mujer, debilitada por la fiebre, alzó el rostro hacia las nubes oscuras y dejó que la lluvia lavara sus mejillas, confundiendo las lágrimas con el agua helada. «Si nadie me oye», murmuró, «al menos que la lluvia sea mi confidente». Los truenos retumbaban en la distancia, iluminando por instantes su figura encorvada en la penumbra. El colchón, ya convertido en un charco inmundo, la hundía más en la desesperanza, y sin embargo, en medio de aquel estrépito, la lluvia parecía acompañarla, como si el universo entero llorara con ella. Fue el único abrazo que recibió esa noche. Un abrazo frío, salvaje, pero sincero, de un cielo que se negaba a guardar silencio ante tanta injusticia. Con la fiebre ardiendo en su frente y el cuerpo entumecido por el frío, la anciana juntó las manos temblorosas como cuando era niña y rezaba al pie de la cama. Sus labios resecos pronunciaron apenas un hilo de voz. «Señor, no te pido riqueza, ni fuerzas que ya no tengo. Solo te ruego que mi hijo recuerde que alguna vez fue amado». Sus palabras se perdían en el estrépito de la lluvia, pero cada sílaba llevaba la carga de una vida entera de sacrificios. Cerró los ojos un instante, y en su interior aún veía la imagen de su hijo pequeño corriendo hacia sus brazos, riendo con la inocencia que ahora parecía un sueño lejano. «Dame un día más, una oportunidad más para verlo cambiar», suplicó. El silencio posterior fue absoluto, como si hasta el universo contuviera la respiración ante aquella plegaria final, dicha desde la más profunda fragilidad de una madre rota. Dentro de la casa, el hijo escuchó débilmente el murmullo de aquella súplica filtrarse entre los tablones de la puerta. Reconoció la voz temblorosa de su madre, aunque rota por la fiebre y la humedad. Su corazón se agitó un instante, como si una mano invisible le apretara el pecho, pero enseguida se dejó vencer por el orgullo y el cansancio. Se levantó, caminó unos pasos hacia la entrada y posó la mano sobre la cerradura. Bastaba un gesto mínimo para abrir y poner fin al suplicio, pero no lo hizo. Se quedó allí, inmóvil, atrapado en un silencio cruel que lo convertía en cómplice de su abandono. Afuera, la anciana aguardaba, confiando en un milagro que nunca llegó. La puerta siguió cerrada, la respuesta no llegó, y con cada minuto que pasaba, el hijo cavaba un abismo más profundo entre él y la única persona que lo había amado sin condiciones. Cuando el alba comenzó a teñir el cielo con un gris apagado, un hombre de edad madura, que pasaba rumbo a su trabajo, notó la figura encogida de la anciana bajo la lluvia. Se detuvo sin dudar, apartando con cuidado la maleta empapada y agachándose para mirarla de frente. «Señora, por favor, no se quede aquí. Va a morir de frío», dijo con un tono cargado de compasión. La anciana abrió los ojos apenas, reconociendo en aquel rostro ajeno más humanidad de la que había encontrado en su propio hogar. El extraño sacó su abrigo y lo colocó sobre sus hombros, cubriéndola con un gesto que parecía un abrazo. «Venga conmigo, yo la llevaré a un lugar seguro», insistió, mientras buscaba la manera de levantarla del colchón encharcado. Fue entonces cuando la anciana, con voz apenas audible, susurró: «Gracias. Aún hay bondad en el mundo». Y en ese instante, el extraño se convirtió en el único refugio de su soledad. La historia de la anciana pronto se esparció entre los vecinos como un murmullo que dolía escuchar. Cada palabra hablaba de la ingratitud de un hijo y de la dignidad rota de una madre. Algunos se preguntaban en silencio cómo era posible que la sangre pudiera volverse tan fría.
Otros recordaban a sus propios padres y sentían un nudo en la garganta. La lección quedaba clara. El abandono no destruye solo a quien lo padece, también desnuda la miseria moral de quien lo comete. El hijo, encerrado detrás de su puerta, creyó librarse del peso, pero lo que hizo fue cargar con una culpa que lo perseguiría toda la vida. La anciana, en cambio, aún en su dolor, dejó una enseñanza imborrable, que el amor no puede exigirse, pero sí se mide en la capacidad de no dar la espalda cuando más se necesita. El abandono, como una cicatriz, queda para siempre, visible en el alma de todos los que fueron testigos. Con el paso de los días, el hijo comenzó a escuchar dentro de sí un eco persistente, una voz que no lo dejaba en paz, la de su madre, repitiendo aquellas frases de ternura que lo habían acompañado en la infancia. «Cuídate, hijo mío», resonaba en su mente, mezclándose con la súplica que había ignorado bajo la tormenta. Al principio, trató de acallarlo con trabajo, con distracciones, incluso con la dureza de su propio orgullo. Pero el eco volvía, cada vez más claro, cada vez más insoportable. En la soledad de la casa, el silencio se convertía en un tribunal implacable. Entonces comprendió que lo que había perdido no era solo a una madre, sino la única raíz que le daba sentido a su existencia. El arrepentimiento llegó demasiado tarde, como un río desbordado que arrastra todo a su paso, y en medio de ese dolor solo quedaba un recuerdo, el amor que había rechazado y que jamás volvería a repetirse.